Ongietorri zareten guztioi, iluntze ordu lasaietan gure agur beroa. Como sabéis, abriendo el curso del Foro Gogoa este año, tenemos la suerte y estamos muy agradecidos de contar con nosotros, entre nosotros, con la compañía de Enrique Martínez Lozano, y le repito hoy de parte de todos y todas y del Foro Gogoa nuestro agradecimiento. Más en un momento en que está viviendo una situación familiar que él ayer explicó, de una hermana que está viviendo un momento crítico en su vida. Deseamos que evolucione muy bien. Bueno, pues para quienes puede ser no le escuchasteis ayer, yo quiero recordar que Enrique es psicoterapeuta, sociólogo, teólogo, animador de encuentros, animador también de retiros, conferenciante, autor de varios libros. Él asegura que la vida le ha regalado dos actitudes de fondo que le han acompañado desde muy niño: la búsqueda de la verdad y la confianza en el fondo de lo real. Y dice que su experiencia vital y espiritual han discurrido no como dos cosas separadas, sino en un todo unificado. Considera que espiritualidad es la dimensión profunda de todo lo real, y así, entendida, es claro que no hay nada que quede al margen de la espiritualidad. Él sabe articular muy bien la psicología y la espiritualidad de un modo sencillo, a la vez que profundo y eficaz, para potenciar el crecimiento del ser humano. Utiliza, como hoy hará, la meditación como experiencia profunda para vivenciar la unidad y superar toda separatividad y dualidad. Este taller, titulado, como sabéis, Pensar separa, atender une, cuidar la atención para vivir la unidad que somos, va a terminar a las 9:30 y tendrá tres partes: una exposición de parte de Enrique, un coloquio abierto luego de todos y todas con él, los que queréis, los que queráis, y una práctica meditativa. Quiero recordar a los que quizá no conocéis la dinámica del Foro Gogoa, que todas las actividades que organiza el Foro Gogoa se preparan de manera enteramente voluntaria por un grupo de personas y tienen carácter siempre abierto y gratuito. Pero tenéis a vuestra disposición en la mesita de entrada, en una de las mesitas de entrada, este díptico que recoge la programación entera del curso en el Foro Gogoa, y en él se expresan también las posibilidades que tenéis, si queréis, de colaborar con el foro. Hay más que la económica, pero si alguien quiere y puede hacerse socio o socia del Foro Gogoa, pues coge una notita de estas y lo tiene muy fácil. Hay personas que a lo mejor dicen: yo no quiero ser socio, ya estoy muy asociado, ¿no? O asociado. Entonces también nos pueden hacer un pequeño donativo que irá al fondo de los pobres. Y quiero decir también que tenemos que agradecer la presencia de la librería Catacrac, que está ahí en una mesa. Si queréis, luego será ya cuando termine el acto, pues ha traído varias obras, bastantes y muy significativas, del trabajo de Enrique Martínez Lozano. Así que, dicho esto, Aunitz esker denei, gracias a todas y todos, y te escuchamos con toda atención, más que nunca. Pues muchas gracias, qué ricasco. Para Javier, por las palabras elogiosas
Me habla como me hablaba mi abuela, igual. Yo estoy muy cerca de aquí. Me refiero a lo elogioso. Tiene voz más potente que mi abuela, pero... Y gracias también a cada uno y cada una que estáis aquí por compartir esta tarde y por la confianza que depositáis en lo que aquí yo pueda compartir. Como decía él, vamos a tratar de dividirlo. Yo cuidaré un poquito el tiempo en los 3 momentos que ha dicho él, una especie de charla, un tiempo de diálogo. Y aunque sea demasiado tiempo, pero haremos una práctica de meditación, espero que alcance cortita. Evidentemente, en una charla y con el tiempo que disponemos, pues las cositas se dicen casi en plan telegráfico, no se puede como exponer con detenimiento lo que justificaría muchas frases que uno dice. Esto es así. Entonces es solo como un compartir algo elemental por otro lado y con un intento de querer abrir boca. Decía ayer y digo siempre que si cuando alguien que está escuchando, y en este caso os toca a vosotros, pero otras veces me toca a mí, como cuando alguien está leyendo, tanto lo que escucha como lo que lee, algo le hace clic, le hace eco o resonancia del tipo que sea, a eso es a lo que tenemos que prestar atención. Si no se produce nada de eso, pues buenas noches, lo habéis perdido un par de horas, porque además es gratuito, o sea, no habéis perdido mucho, ni caso. Pero si eso se produce, un pequeño clic, de hecho un clic ya se ha producido, si no estaríais aquí, estaríais tomando cañas por ahí, como estaría yo también si no estuviera hablando. O sea que un clic ya se ha dado, pero si en esto se produce un clic, ahí sí que es bueno escucharlo. Y una vez que se escucha, ver cómo darle respuesta. A lo mejor es haciendo una lectura, a lo mejor es hablando con alguien, cómo darle respuesta, porque ese clic, ese eco o resonancia no se equivoca nunca, es la voz de nuestro maestro interior. Digo esto para curarme en salud, porque no hagáis caso eso de lo que yo diga, que pueden ser unas frases más o menos silvanadas. Las más importantes las he escrito aquí y a pesar de estar así torcido, creo que se lean bien. Y lo que haré será un comentario cortito a cada una de esas frases. Pero esto mismo está en un libro que luego expresaré al final, por si alguno, si habéis notado el eco, queréis profundizar en ello. Y quizá también el diálogo nos dé un poquito tiempo. Todo el fondo, tanto de la charla ayer como de esto, como de todo lo que escribo y hablo, porque al final es el territorio donde vivo, está marcado por lo que empezamos a llamar la no dualidad. Yo comprendo que cuando una persona escucha hablar de esto por primera vez, tiene una sensación de mareo. No os asustéis, eso es normal, ¿no? Entonces uno se marea, se desconcierta un poco, es cuestión de dejarlo reposar y, como digo, si el eco se ha producido, escucharlo, y si no, dejarlo correr. El título de esta primera parte de la tarde, el compartir, va por ahí. Falta un poquito, por lo visto, me he dado cuenta tarde. Es cuidar la atención para vivir la unidad que somos. Y cuando digo unidad que somos, estamos enunciando algo en presente. No la tenemos que construir, no la tenemos que lograr, no la tenemos que conseguir. La unidad ya es, si todo es. Solo tenemos que caer en la cuenta. ¿Y cómo caemos en la cuenta de eso y de tantas cosas más? Cuando cuidamos la atención. Porque, y en el subtítulo está claro, esto es un axioma para mí clarísimo, el pensar separa y el atender une. Entonces, si esto es así, ¿en qué consiste la sabiduría? En una sola cosa, en pasar del pensar al atender. Cuanto más estoy en el pensar, ¿qué es válido? Como todo lo racional, en un cierto orden de cosas, como veremos luego, pero cuanto más estoy en el pensar, más estoy en la confusión, perdido y en el sufrimiento. Y basta que pase del pensar al atender, que no tiene nada que ver, gracias por apagar los móviles, cuando paso del pensar al atender y descanso en la atención, os prometo que el sufrimiento desaparece y desaparece la confusión. No porque todo sea un bienestar como se habla en cierta nueva era, no. No tampoco porque uno tenga todas las respuestas del mundo, tampoco. Pero haced la prueba y veréis que en la atención no hay ni confusión ni sufrimiento. Puede haber dolor. Ahora comentaba Javier lo del dolor que tengo aquí acompañándome desde el sábado, desde que mi hermana está en coma, ¿no? Y que estoy deseando de que pase esta noche para poder verla mañana, aunque ella no pueda verme a mí. Hay dolor cuando toca el dolor, hay situaciones que parece que te desgarran el corazón, pero no hay sufrimiento. Mientras que si estás en el pensamiento, ni os cuento. Pues un poquito sobre esto va a girar. Pero he querido traer una parábola que me encanta casi tanto como las parábolas de Jesús. Jesús para mí es la referencia más importante, aunque mi modo de vivirlo y de vivir esa referencia se haya modificado en los últimos 40 años de una forma increíble para mí.
Sus parábolas me encantan, y dentro de sus parábolas me encanta quizá la más breve, aquella que dice que el reino de Dios es como un tesoro que cuando uno encuentra se llena de tal alegría que vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. El tesoro del que habla Jesús es lo que vamos a hablar aquí esta tarde, es lo que somos, es nuestra identidad. Entonces, hasta que no encontramos el tesoro, andamos ansiosos y voraces. Cuando descubrimos el tesoro, cuando hemos respondido bien a la pregunta ¿quién soy yo?, el tesoro es la respuesta adecuada a esa pregunta. Cuando hemos descubierto el tesoro, todo se transforma en gozo. Ya no necesitas nada más, aunque la vida seguirá siendo como es. Pues hay una parábola que habla también de un tesoro o de una perla, y es de un taoísta del siglo IV a.C. llamado Chuang Tzu, y os la quiero leer porque es una parábola que cada vez que la leo, y más en voz alta, se me ponen los pelitos de punta y me conmueve. Dice así. Es que es una parábola que resume todo lo que yo voy a decir esta tarde. Dice así. El emperador amarillo fue paseando al norte del Agua Roja a la montaña de Kunlun. Miró a su alrededor desde el borde del mundo. Camino a casa, perdió su perla del color de la noche. Mandó a la ciencia a buscar su perla y no consiguió nada. Mandó al análisis a buscar su perla y no consiguió nada. Mandó a la lógica a buscar su perla y no consiguió nada. Entonces preguntó a la nada, y la nada tenía su perla. El emperador amarillo se dijo: esto es muy extraño. La nada que no fue mandada y que no trabajó nada para encontrarla, tenía la perla del color de la noche. Ya casi me tenía que callar yo, ¿verdad? ¿Qué es la nada? La nada que tenía la perla del color de la noche es nuestra identidad. El emperador amarillo está buscando su identidad, es decir, está tratando de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y para responder a la pregunta recurre a la ciencia, recurre al análisis, a la mente, recurre a la lógica, recurre a la filosofía, recurre a la psicología, como hemos recurrido todos nosotros, yo primero. Y ninguna de esas cosas que he nombrado me responde, ninguna de ellas tiene la perla del color amarillo, la perla del color de la noche. Todos estamos en la mente, en el pensamiento. La mente no sabe quién soy yo, porque la mente solo es una parte de mí. La mente es un instrumento, una herramienta, algo, un objeto que yo tengo. Por eso la mente, cuando le pregunto a la mente quién soy yo, me confunde y me dice lo que no soy, con lo cual todo se disloca. ¿Qué es la nada? Es la nada de la que han hablado los místicos, sobre todo entre nosotros Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, pero no solo ellos. La nada es una nada, decíamos ayer en la charla, a la que nada le falta. La nada es lo mismo que la plenitud. Es nada porque para la mente, como la mente solo puede ver objetos, no ve nada. Y sin embargo, esa nada, ¿no?, es lo mismo que el silencio del pensamiento, a lo que llamamos atención, en definitiva. Y diciendo de una forma más vulgar, que lo dice esa bellísima parábola. Quien tiene la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es la atención, es el silencio del pensamiento. De ahí la importancia de la práctica meditativa, porque ¿qué es meditar? Meditar es acallar la mente para ver con claridad. Eso es meditar. Y entonces cuando vas acallando la mente, luego lo veremos un poquito más despacio, de pronto empieza a emerger en ti, como los místicos han dicho siempre, una luz, la luz que te trae la perla del color de la noche. Se abre un estado de consciencia nuevo en el que respondes adecuadamente a tu identidad. Vamos pues a acercarnos a esto y voy a ver si puedo ser breve y no hablo mucho. Para poder pasar del pensar al atender, el primer paso es comprender cómo funciona la mente. La mente funciona, lo voy a explicar muy sencillo, a través, para entendernos, de tres palabras, ¿no?, que son delimitar, separar y objetivar. Si yo os digo que penséis en este mando que tengo aquí en la mano, aunque no os paréis en ello, lo primero que vuestra mente hace para poder pensarlo es delimitarlo. Delimitar significa poner una frontera alrededor de él para separarlo de mis dedos, ¿no? Lo está separando, y una vez que lo ha delimitado y lo ha separado, lo nombra, es decir, lo objetiva, lo convierte en un objeto. ¿Qué significa esto? Significa que la mente es genial para
todo lo que tiene que ver con el mundo de los objetos, sean objetos materiales como este mando o sean objetos emocionales como el sentimiento de dolor que yo tengo en un determinado momento. La mente en el mundo de los objetos es la herramienta más preciosa y más valiosa que tenemos. Y cuando prescindimos de ella, Javier, dedicado a ti, caemos en la irracionalidad. No porque Javier prescinda de ella, al contrario, que es muy racional. No podemos prescindir de la mente si no queremos caer en la irracionalidad, pero es una trampa mortal creer que la mente tiene respuestas para todo. La mente no puede responder nada, ni puede decirnos absolutamente nada sobre cualquier cosa que no sea objeto. Por ejemplo, sobre Dios. La mente cuando piensa Dios, ¿qué hace? Un ídolo. Todo Dios pensado es un ídolo, más allá de la voluntad de la persona que lo piense. Pero la vida, ¿qué es la vida para la mente? Pues una cosa que tú tienes hoy, pero dentro de 4 días vas a perder. Es otro objeto. Pero incluso tu identidad, ¿quién eres tú para la mente? Pues un objeto en el que se suma cuerpo, psiquismo, mente. Eso te define como un objeto. La mente no puede dar respuesta a lo que no es objeto. Por eso, cuando tú piensas lo que es la vida, siempre la pensarás como un objeto que tienes y que puedes perder. Pero os propongo hacer un ejercicio, no ahora, porque esto tiene que seguir adelante el horario, pero en lugar de pensar lo que es la vida, atendedla. Para esto hace falta educar la atención. Pero no porque sea difícil, esto es para cualquier persona. Y yo estoy descubriendo, para sorpresa mía, que la gente que llamamos más sencilla es la gente que más fácilmente vibra con todo esto. Y amigos míos, súper filósofos eruditos y con muchísimos títulos, teólogos de no sé qué y demás, tienen unas resistencias monstruosas. Es decir, los que más aferrados están a sus mentes y a sus ideas, más resistencia ponen. Los más sencillos, más apertura y más fácilmente vibran. Entonces os propongo que educando la atención atendáis vuestra, entre comillas, atendáis la vida. Cuando yo atiendo la vida sin pensarla, solo la atiendo, solo hay vida. Yo soy vida. Yo no soy una cosa que se llama Enrique, eso es una cosa que tengo. La personalidad es algo que tengo, mi mente es algo que tengo, mi cuerpo es algo que tengo y mi psiquismo es algo que tengo, que están cambiando permanentemente. Los médicos nos dicen cada 5 años cambian todos los billones de células que tenemos, absolutamente todos, pero yo sigo siendo. Cuando decía Jesús de Nazaret, yo soy la vida, está expresando una verdad rotunda, que cada uno y cada una podemos decir, porque todos somos vida. Pero ¿cómo llego yo a saber que soy vida? No pensando. Si yo pienso, yo seré Enrique, esta estructura psicomental, corporal, que momentáneamente vive, pero que pronto morirá. Sin embargo, si en lugar de pensarlo yo pongo atención, lo que veo es completamente distinto. Esto es una belleza grande del mundo de la espiritualidad, que no hay ni una sola creencia, no hay ni un solo dogma, no tienes que creer absolutamente nada. La espiritualidad, la práctica espiritual, lo que te da son herramientas para que tú investigues por ti mismo o por ti misma y solo aceptes aquello que tú descubras. No tienes que creer a nadie ni a nada. No hay ninguna creencia, hay solo un autodescubrimiento. Eso sí, para descubrirlo tienes que poner los medios, las herramientas, porque de otro modo, hoy comentábamos en la comida, como dice Wilber, con mucho humor, todo el mundo puede ir a Ginebra, pero hace falta comprar el pasaje del avión, si no. Todo el mundo puede atender, porque somos atención. La atención, en contra de lo que ha enseñado cierta filosofía, no es una cualidad que tenemos los humanos. Atención es lo que somos, pensamiento es lo que tenemos. Pero atención es lo que somos. Entonces, solo hace falta conectar con la atención que somos y ver que las cosas no son lo que parecen. Que las cosas no son lo que nuestra mente nos dice de ellas. Las cosas, me refiero, sobre todo lo que no es objetivable, ¿no? Así funciona la mente, delimitando, separando y objetivando, convirtiendo todo en objetos. Con la mente nace el yo, lo que llamamos el yo y que durante un largo periodo de la humanidad hemos estado identificados con él. ¿Por qué? Porque la mente, dentro de las capacidades que tiene otra que es muy curiosa, que es su capacidad de apropiarse de todo. Y entonces, cuando la mente se apropia de sus propios contenidos mentales y dice mío, en cuanto la mente dice mío, ha nacido el yo. Por tanto, ¿el yo qué es? El yo solo es un pensamiento que se sostiene o que tiene una cierta sensación de continuidad gracias a la memoria.
Dicen los biólogos, yo siempre que leo cosas de estudios de biólogos me troncho de risa porque no sé cómo descubren esas cosas. Dicen los biólogos que hay unos peces, no sé qué clase de peces, pero la mayoría por lo visto, que tienen una memoria de 1 segundo. ¿Os imagináis lo que sería si nuestra memoria durara 1 segundo? ¿Dónde estaría nuestro sentido del yo? Cada segundo sería todo nuevo. Yo diría, tú eras. ¿Qué le pasa a una persona que padece Alzheimer? No tiene ningún yo. ¿Pero por qué la persona que padece Alzheimer no tiene ningún yo, aunque es igual de vida que yo? Ella es vida también, tiene todos los derechos, toda la dignidad, pero el yo no lo tiene. ¿Por qué? Porque se ha caído la memoria. ¿Eso qué significa? Que el yo no es nada más que un pensamiento que solo existe porque creemos en él. Deja de pensar en el yo. ¿Dónde está? Muéstramelo. Muéstrame tu yo. Tú me puedes mostrar una mente, una herramienta que funciona, un cuerpo, un psiquismo, pero un yo. Hoy la neurociencia nos dice que no hay ningún hombrecito o mujercita que esté dentro de nuestro cráneo organizando las cosas. No existe tal yo, no existe nada de eso. Entonces el yo no es nada más que una ficción. Si lo nombráramos con propiedad, quizá romperíamos el equívoco. Eso que llamamos yo con propiedad, ¿qué es? Lo que llamamos yo no es nada más que el centro operativo que dirige nuestra vida mental y nuestra vida emocional. Eso sí, hay un centro operativo y ese centro hay que cuidarlo, porque si no cuidamos nuestro yo, es decir, ese centro unificador, seríamos personas rotas, neuróticas, psicóticas, esquizofrénicas, personas divididas. De hecho, cuando el psiquismo no se cuida, aparecen enfermedades muy graves. Ahora bien, una cosa es cuidar el psiquismo o ese centro integrador que se llama convencionalmente yo, y otra cosa es identificarme con él. También tengo que cuidar mi cuerpo cuando tiene alguna herida, algún problema, alguna enfermedad, pero no se me ocurre identificarme con mi cuerpo. Yo siempre digo, tengo un cuerpo. ¿Por qué digo yo soy mi mente? Por un error de percepción, por un autoengaño. La sabiduría empieza cuando la persona es capaz de decir, tengo mente. Y puedo observar mi mente, pero yo no soy mi mente. ¿Qué soy? La atención. La atención o la consciencia. Atención y consciencia son prácticamente sinónimos. Un pasito más. La mente es una herramienta, después de la vida, yo creo que es el logro más sublime de este proceso de evolución que conocemos. ¿Cuál es la riqueza de la mente? La riqueza de la mente, podemos decir, por lo menos en 2 direcciones. Por un lado, su riqueza es la capacidad que tiene para analizar, desmenuzar, crear, armar todo lo que sea dentro del mundo de los objetos. Por ejemplo, que Occidente haya desarrollado tanto la mente ha dado como resultado que, aparte de todo el desarrollo económico, que en el mundo de la ciencia, de la técnica y de la tecnología sea pionero. Entonces ese mundo es el mundo ideal de la mente. En ese sentido es su riqueza. La riqueza de la mente está en su modo de operar en el mundo de los objetos. Pero hay otra riqueza de la mente, sobre todo a partir de la modernidad o de la ilustración, y es que la mente tiene el poder de prevenirnos de la irracionalidad a la que me refería antes, gracias al desarrollo del espíritu crítico. Espíritu crítico ha existido desde hace cientos de años, miles en los seres humanos, pero sobre todo desde la modernidad. El grito de Kant que decía, atrévete a saber, no te quedes en la minoría de edad, rechaza a todos tus tutores, sé adulto. Ese es el espíritu crítico. Los maestros que llamamos de la sospecha, Nietzsche, Marx, Freud y alguno más, nos han enseñado a dudar de todo, a criticar todo. El espíritu crítico es una herramienta también preciosa dentro de la mente que forma parte de su riqueza. Pero ¿cuáles son los límites? Los he nombrado antes. Los límites es que es incapaz de operar en el mundo no objetivable, que en aquello que no son objetos delimitados, la mente se pierde y cuando no se pierde y se quiere meter en ellos, los tergiversa por completo. Por eso cuando le preguntas a la mente quién soy yo, te confunde. Cuando le pregunto a la mente quiénes sois vosotros para mí, me confunde. Cuando le pregunto a la mente qué es el mundo, la naturaleza para mí, me confunde. Cuando le pregunto a la mente qué es la vida, qué es la libertad, qué es la verdad, qué es Dios, tengo un amigo que presume de tener la verdad. Porque yo tengo la verdad. Tiene mucho genio y tiene mucha razón, iba a decir, pero tiene la verdad. ¿Por qué esa persona cree que tiene la verdad?
porque ha confundido la verdad con lo que su mente piensa que es la verdad. Para la mente la verdad, ¿qué es? Una creencia, un concepto. ¿Por qué? Porque como la mente no puede apresar la verdad, porque la verdad no tiene límites, cuando la mente quiere apresar la verdad, forzosamente la convierte en una creencia. Y si es una creencia del tipo que sea filosófica o religiosa, como la mente la ha identificado con la verdad, que a nadie se le ocurra tocarla. Sobre todo si además he puesto mi seguridad en esa creencia. Porque claro, si yo pongo mi seguridad en una creencia que me parece sagrada y alguien me toca la creencia, yo me reboto. Pero no porque toquen la creencia, sino porque están tocando mi seguridad. Y el ser humano, cuando le toca la seguridad, sabemos cómo reacciona. Podría poner muchos ejemplos, pero vamos a no limitar el tiempo. Cuando no somos conscientes y funcionamos ahí tal como hemos ido creciendo, hemos sido educados, lo que suele ocurrir es que el pensamiento ahogue la atención. Y las consecuencias aquí son nefastas. Son nefastas porque nos identificamos con lo que no somos, con la mente, y desconectamos de lo que somos, que es la atención. Se suele decir que el pensamiento y la atención están siempre en una carrera permanente, pero esa carrera tiene una peculiaridad especial, y es que el último que llega muere. Si vosotros estáis en el pensamiento dando vuelta, vuestra atención se diluirá, desaparecerá. Pero si una persona, gracias a la práctica, al entrenamiento, va manteniendo la atención, el pensamiento disminuirá, no le creará ningún problema. Se suele decir también que la mente es el mejor de los siervos y el peor de los tiranos, el peor de los dueños. Tener la mente como servidora es un regalo, porque es tener un instrumento valiosísimo a mi servicio. Pero cuando la mente rige mi vida, me la complica absolutamente, me la complica. Y no digo ya si me mete en mecanismos que los psicólogos conocen bien, tipo cavilación, rumiación, obsesión, ideas fijas, trastornos obsesivos, ya entonces me rompe por completo. La mente es la mejor de las siervas, pero el peor de los dueños. El peor de los dueños. Entonces es muy importante aprender a utilizar la mente como una herramienta. Por ejemplo, si yo tengo que clavar un cuadro aquí en esta pared, algún cuadro más, pues voy a Juanjo, le pido un martillo, va a la caja de herramientas, saca el martillo y yo clavo el clavo. Pero una vez que he clavado el cuadro, no me quedo con el martillo colgado aquí en el hombro todo el día y voy todo el día con el martillo a cuestas. Le devuelvo el martillo que va a la caja de herramientas. ¿Por qué tengo que utilizar la mente las 24 horas al día perdiéndome en sus vericuetos y laberintos, cuando es una herramienta solo que la tengo que utilizar cuando la necesito? Tengo que programar mi curso, muy bien, cojo la agenda, utilizo la mente, papá. Tengo que dar una charla, muy bien, me sitúo, cojo la mente, pero una vez que hago eso, la dejo. Ahora mismo os prometo que no estoy utilizando la mente como herramienta. Estoy hablando como si no tuviera cabeza. Tal cual. Porque no hace falta. Vosotros mismos no estáis respirando ahora bien y estáis teniendo que pensar en la respiración para que la respiración se haga. La respiración es autónoma. ¿Os imagináis que yo estuviera ahora a ver si respiro? Creo que respiro un poco de... No, a ver. Hace unas horas que hemos comido, yo por lo menos, pero hemos comido bien. Estás haciendo la digestión. Tienes que estar pensando en todos los vericuetos del intestino grueso y delgado, delgado y grueso, para que la digestión se haga. Es autónomo. ¿Y creéis que la mente es menos autónoma que el sistema digestivo o que el sistema respiratorio? Es igual de autónoma. Cuando tú utilizas la mente, la utilizas como una herramienta para lo que la necesitas, pero no tienes que cargar con ella las 24 horas ni vivir en ella. Se puede vivir todo el rato en la atención. Y viviendo en la atención, que es lo mismo que vivir en la consciencia, utilizar la mente como una herramienta para cuando tú la precisas. Cuando eso no ocurre, ¿qué sucede? Pues como digo, que la atención que somos queda ahogada por el barullo mental que parece ocupar todo el espacio. Luego veremos en la práctica la sabiduría vista desde este ángulo en que consistiría en aquietar el pensamiento y vivir en la atención. Esa es la sabiduría. Y todo lo demás se nos regala por añadidura, como decía también el sabio Jesús. Esa es la sabiduría. Un pasito más. Los sabios y los místicos nos han dicho que es posible ver más allá de la mente. Esto que nuestros filósofos, teólogos y curas incluso, como hemos sido formados, yo fui cura hasta anteayer, hasta hace 3 años quiero decir, como hemos sido formados ahí con tal hiperdesarrollo de la mente, creemos que la mente es el criterio último de verdad.
Hemos creído aquello de soy un animal racional y nos lo hemos creído hasta las cachas, ¿no? O aquello de Descartes cuando decía pienso, luego existo, luego si no pienso casi me muero. No. Hay vida más allá de la mente. Hay infinita vida más allá de la mente. Hay un filósofo italiano que me hace mucha gracia, Giorgio Nardone, que parodiando a Descartes, en lugar de decir pienso, luego existo, dice, pienso, luego existo, él dice, pienso, luego sufro. Tiene mucha más razón que Descartes, porque está en el pensamiento, está en la confusión y en el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿es posible ver más allá de la mente? Claro que sí. Pero ¿cómo se hace para ver más allá de la mente? Yo ayer en la charla de ayer me quedé con ganas de haber dicho una palabrita, pero el tiempo es el tiempo y el reloj es el reloj. Cuando vi algunas caras que se desconcertaban y que hacían preguntas en el campo religioso, pero muy relacionadas con la mente. Y me extraña que en el campo religioso todavía hagamos esas preguntas, y no personas, sino gente que enseña, por ejemplo, teología, o que enseña a orar, como cosas tan elementales. ¿Cómo se ve más allá de la mente? Los místicos cristianos lo han definido preciosamente. Se ve más allá de la mente cuando aprendemos a silenciarla, cuando aprendemos a callarla. Un amigo mío que es psiquiatra, aunque ha sido uno de los que ha traído a España todo esto del mindfulness, Vicente Simón, lo expresa con una frase cortita y acertadísima. Vicente dice, es necesario callar la mente para ver con claridad. No puedes ver con claridad si tu mente no está silenciada, porque la mente hace de velo, de filtro, de cortina opaca que te impide ver, porque te hace creer que las cosas son como ella las ve, pero hemos dicho que ella no puede ver lo que no es objeto. Entonces, para poder ver con claridad, y lo dice un psiquiatra, para poder ver con claridad necesitas acallar la mente, descorrer la cortina. Y por eso me da pena cuando personas religiosas se empeñan en vivir una religiosidad centrada en la mente. Luego, si tenemos tiempo, os contaré una anécdota, si no tú me lo recuerdas, porque además de divertida, creo que es muy luminosa. Se empeñan en ver todo desde la mente. Dios pensado, la oración pensada, la oración reflexionada, la oración hablada. ¿Qué no? Que hay que hacer todo lo contrario, acallar la mente si quieres ver con claridad. Un místico del siglo XVII, paisano mío, nacido en un pueblo chiquitito de Teruel, como el mío, de 200 habitantes, que tuvo también las mazmorras de la Inquisición romana por problemas de celos de algunos colegas, Miguel de Molinos. Miguel de Molinos decía, no sabéis cuánta pena siento, él era cura, de ver a hermanos míos curas y a religiosos y religiosas la forma que tienen de rezar. Dice, se me antoja, decía este Miguel, se me antoja como cuando a alguien le dan una almendra y lo que hace es meterse la almendra en la boca y estar todo el rato chupándola. Dice, ¿cuánto mejor sería romper la cáscara y saborear el fruto? Si tú estás en la cáscara dándole vueltas, estás en la oración pensada, no sales de los pensamientos, no sales de la mente, no te vas a encontrar con Dios, te vas a encontrar con tu proyección de Dios, con el Dios que tu mente imagina. Hace falta romper la cáscara para saborear. ¿Qué romper la cáscara? Acallar la mente. Del saboreo nace la sabiduría. La etimología no es casualidad, ¿eh? Una persona es sabia porque ha saboreado su verdadera identidad. Ayer hablábamos del sabio Jesús. Yo no sé la gente que entiende cuando digo sabio Jesús, porque luego preguntan, ¿pero era hijo de Dios? Pero si ser sabio es más importante que ser hijo de Dios. Sabia es la persona que ha saboreado en profundidad lo que la vida es. Sabia es la persona que ha saboreado en profundidad lo que ella es. Esa es la sabiduría. Pero la sabiduría consiste, siguiendo la imagen de Miguel de Molinos, en partir la cáscara, es decir, en acallar la mente y conectar con la atención o la consciencia que somos. Y os quería leer, sin que se me pase, un texto de otra mujer sabia, profundamente sabia, quizá alguno conocéis, que se llama Consuelo Martín. Es doctora en filosofía, es una mujer. Consuelo dice, si no hay silencio de pensamiento, nunca sabrás lo que es la verdad. Es precioso. Si no hay silencio de pensamiento, nunca sabrás lo que es la verdad, porque el pensamiento, la mente, no puede llegar a la verdad. Se queda solo en conceptos o en creencias o en dogmas. Y Consuelo añade algo que nuestra mente olvida porque nos interesa. Consuelo dice, mientras yo estoy pensando, creo que veo la verdad de las cosas. Nos han educado para eso. Pero lo único que hago es barajar interpretaciones escuchadas a otros. No descubro, sino por serena atención, que ver no es pensar.
Nosotros creemos que pensar es igual a conocer, que no, señor. Pensar es una cosa y conocer es otra. Y solo conoces cuando aquietas el pensamiento. Es cierto que puedes conocer objetos como esta botella, describirla hasta en toda su composición química al detalle, pensando en ello, porque es un objeto. Pero vete a conocer lo que es la vida pensando. No. No descubro, sino por serena observación, que ver no es pensar. No es pensar. Todos los místicos nos han dicho que es posible ir más allá de la mente, pero no para quienes están encerrados en un claustro, en un monasterio de clausura, para todo ser humano, para todo ser humano. ¿Pero qué requiere esto? Solo una cosa: práctica, entrenamiento. Sobre todo, iba a decir, casi más desaprender que otra cosa. Porque si hemos aprendido a reducirnos en la mente, a la mente, lo que necesitamos es desaprenderlo. Desaprender todo eso para poder ir más allá de ella. En definitiva, como vengo diciendo, la sabiduría consiste en esta capacidad de quitar pensamiento y poner consciencia. Repito, consciencia es igual que atención, lo cual implica ver la mente como una herramienta que tengo y que la utilizo cuando la necesito, y cuando no, pues la dejo ahí al lado, pero no cargo con ella todo el rato. Y esto no solo en prácticas de meditación o de silencio, donde vale, yo me siento, voy a ver cómo logro poner más atención y el pensamiento caerá, porque esto es como una balanza. Cuando hay más atención y menos pensamiento, y a la inversa, ¿no? Funciona así. Pero no solo digo para un momento de práctica que es como un entrenamiento que yo hago, sino en la vida cotidiana. En la vida cotidiana yo puedo acostumbrarme a vivir con esta pregunta de fondo. ¿Dónde estoy? ¿En la mente o en la atención? ¿Dónde estoy? ¿En el pensamiento o en la consciencia? Y experimentad por vosotros o por vosotras mismas la diferencia que hay. ¿Qué pasa cuando yo vivo en el pensamiento? ¿Qué pasa cuando vivo en la consciencia, sin pensamiento? Por cierto, la contemplación significa estar en la atención desnuda de pensamiento. Eso es contemplar. Contemplar no es imaginar que ves a Dios. Contemplar es estar en una atención desnuda de pensamientos. Hay que experimentarlo, hay que observar la diferencia que se produce cuando yo estoy en el pensamiento, cuando estoy en la atención, para empezar a comprender la sabiduría que eso encierra, Luego haremos una práctica de meditación en torno a una imagen que será la imagen de la rueda de una bicicleta. En la rueda de la bicicleta podemos distinguir la llanta y el eje. La llanta va a los tumbos todo el rato, el eje permanece, aunque el camino esté alterado. Cuando estamos en el pensamiento, estamos en la llanta, y ahí vamos a los tumbos de golpe en golpe, estamos en el ego, en el yo. Cuando aprendemos a estar en la consciencia, estamos en el eje. La llanta seguirá dando golpes, nos seguirán afectando todas las cosas porque somos seres sensibles, pero no nos afectarán definitivamente, porque lo que somos experimentaremos que está siempre a salvo. El eje está siempre a salvo, los golpes están en la llanta. Algo así ocurre con esto, ¿no? Cuando estamos en el pensamiento, nos creemos golpeados permanentemente, no salimos de una que nos metemos en otra. Cuando estás en la atención te das cuenta de que el pensamiento oscila, los movimientos emocionales oscilan, pero lo que tú eres permanece en quietud. Otra metáfora, otra imagen que esto lo expresa bien es la imagen del océano. Un océano alterado es todo un oleaje que puede llegar a asustar, pero el fondo del océano está en quietud. Entonces la pregunta es, ¿dónde vivo yo habitualmente? ¿En el oleaje o en la quietud? ¿Cómo lo experimento? Por dos cosas. Por lo que es mi vida cambiará radicalmente si estoy aquí o aquí, y por lo que experimento dentro. Cuando una persona está en el eje, en el fondo, vive en quietud, no porque se insensibilice, sino porque está en el buen lugar, y cuando la persona está en la superficie o en la llanta, vive en la confusión y en el sufrimiento. En definitiva, mente es lo que tenemos y consciencia es lo que somos. Por eso cuando estamos en el pensamiento es una pena, estamos desconectados de nuestra verdadera identidad, que es la consciencia, que es nuestra casa, y estamos viviendo solo identificados con algo que tenemos. Perdonad la brusquedad del ejemplo, pero es igual que si yo me identificara con este brazo y yo fuera, mi identidad, yo creyera que es este brazo. Entonces, según cómo le fuera este brazo, así me sentiría yo, me afectaría todo lo que a él le afectara.
Es lo mismo. Si yo me identifico con la mente, mente aquí en el campo espiritual incluye también el psiquismo, las emociones, si yo me identifico con mis pensamientos y sentimientos, estaré a merced de lo que venga, que siempre será imprevisto, involuntario y no elegido. Nadie elige los pensamientos que tiene, nadie elige las circunstancias que aparecen, nadie elige las emociones que surgen. Todo eso parece solo. La clave es dónde estoy yo, en la mente o en la consciencia. Mente es una herramienta que tenemos, consciencia es otro nombre de nuestra verdadera identidad. Pasito más. ¿Cuál es el secreto de la vida? Pues ya casi está dicho, porque hablo más de la cuenta. El secreto de la vida está en aprender a vivir en la consciencia de ser. Ese es nuestro único y compartido hogar. Aprender a vivir en la quietud de fondo que somos. ¿Sabéis cómo dice el Evangelio, cómo se refiere el Evangelio Jesús de Nazaret a esto? Con la expresión yo soy. Yo soy. Yo soy es una identidad cuyo sujeto no es en este caso Enrique, o Chemi, o Javier. No. Yo soy es una identidad cuyo sujeto es universal. Es el yo con mayúscula. Por eso es una identidad compartida. El yo soy es nombrar en primera persona lo que aquí estamos nombrando como atención o como consciencia. Pero fijaos que la belleza de esto no es que la consciencia, la atención, el yo soy, descarte la mente o el pensamiento o que lo vean como enemigos en absoluto. Reconoce la mente como una herramienta preciosa, igual que yo reconozco el brazo como una herramienta preciosa para poder levantar la botella y beber agua con vuestro permiso. Y a vuestra salud, viviendo la no dualidad, estando en la consciencia, valoras incluso más que antes la mente, su capacidad crítica, su capacidad racional, pero lo que pasa es que ya dejas de identificarte con ella, ya has saboreado tu casa. ¿Sabéis qué decía mi abuela, aquella analfabeta de 97 años y mi sabia maestra? Mi abuela decía, hijo mío, como en casa en ningún sitio. Porque una vez algún cura le dijo, no, pero cuando te mueres vas al cielo. Y dice, sí, padre, sí, pero como en casa de una, en ningún sitio. Pues esto aquí se puede aplicar. La casa de una de mi abuela no es un lugar físico y tampoco es el cielo. La casa es lo que somos. Está más cerca de ti, dice el Corán, que tu propia yugular. Es más íntima a ti, decía Agustín de Hipona, que tu misma intimidad. La casa es otro nombre de nuestra identidad y esa casa o ese hogar no es otra cosa nada más que la consciencia de ser. Moraleja, y voy a acabar pronto. Lo decisivo en la vida no es lo que nos ocurre, sino aquello que hacemos con lo que nos ocurre. ¿Y esto qué requiere? No estar en lo que ocurre, sino en la consciencia de lo que ocurre. Imaginad de nuevo la imagen de la bicicleta, el eje y la llanta. La llanta es lo que ocurre, pero el eje es consciencia de lo que ocurre. Cuando tú estás en la consciencia de lo que ocurre, no niegas nada, reconoces todo, ves todo, incluso con mayor lucidez, hasta lo sientas con mayor vibración, pero tú no eres nada de lo que ocurre, tú eres la consciencia de lo que ocurre. Luego diré una frase de una monja que me encanta, ya la voy a adelantar aunque luego la veáis escrita, que dice, tú eres el cielo, todo lo demás es el clima. Todo lo que ocurre es solo clima, una enfermedad, un disgusto, una preocupación, una angustia, lo que sea. Algunos muy dolorosos, es clima, pero tú eres el cielo. Esto es fundamental, eso es la sabiduría. Es decir, no somos el contenido de nuestra experiencia, somos la consciencia en la que toda experiencia ocurre. Tú no puedes ser algo dentro de esa consciencia, porque eso sería un objeto, pero tú no eres ningún objeto. Tú eres la consciencia misma. En cuanto pones atención, lo descubres. No eres ningún objeto de lo que ocurre, de lo que aparece ahí. Eres la consciencia donde los objetos aparecen. Y esto implica pasar del modelo mental, que es cuando estamos identificados con el pensamiento, al modelo no dual. No dual quiere decir, no se niega ninguna diferencia, por eso esto no tiene nada de panteísmo ni cosa que se le parezca, porque no se niega ninguna diferencia, pero se reconoce que las diferencias están abrazadas en una unidad mayor. Yo ayer lo decía en la charla, hablando de las relaciones personales, no somos iguales, a la vista está, pero somos lo mismo. Entonces, claro que somos diferentes, pero somos lo mismo. Igual que las gotitas de esta botella de agua que están sueltas por el cuello arriba,
Ninguna gota es igual a otra, pero todas son agua, todas son agua. Ese es el contenido, síntesis del modelo no dual. Creo que eso es el final, perdonad que sea un poco más denso el escrito pero es por ver la diferencia entre el modelo mental y el modelo no dual. Fijaos que consiste en aprender a pasar del pensar al atender. Pero como venía diciendo, tal como yo lo veo, aquí se juega la sabiduría de la vida, de nuestra existencia, y aquí se juega el pasar del sufrimiento a la liberación y de la confusión a la comprensión. ¿Cuáles son las diferencias entre un modelo y otro? Son dos modos de pensar, dos modelos de pensamiento, dos modelos de conocimiento. Las que yo considero más importantes son las siguientes. Están todas dichas, por tanto es como un resumen, es como si fuera un examen ahora de lo que hemos hablado. El modelo mental es adecuado para trabajar en el mundo de los objetos, físicos o mentales o emocionales. Ahí está genial. El modelo no dual es el modelo adecuado para acceder a lo que no es objeto. Por tanto, una persona que está allí o una persona mística sigue utilizando la razón, sigue utilizando la mente para cosas que son objetos. Quiero decir que esto no lo rechazamos en absoluto. Otra diferencia. El modelo mental funciona a través del pensamiento, como decía la parábola del emperador amarillo aquel, a través de la lógica, del análisis. El modelo no dual funciona a través de la atención. Es quitar pensamiento y poner atención. El modelo mental implica un trabajo de análisis conceptual. Separar, analizar conceptualmente. El modelo no dual requiere silenciar el pensamiento. Por eso aquí cobra tanta importancia la práctica de la meditación como aprendizaje de acallar la mente. Hay más diferencias. El modelo mental exige una separación tajante entre sujeto y objeto, conocedor y conocido, porque si no, no podría pensar. Yo para pensar os tengo que decir, una cosa es el que piensa y otra cosa es lo pensado. Pero eso es un engaño mental, eso solo es verdad para la mente. La realidad es que sujeto y objeto son no dos. La consciencia es la misma, la que está en mí que la que está en Chemi. Exactamente la misma consciencia. Igual que el agua es la misma la que está en una gota que en otra. Mi mente me hace creer que Chemi y yo somos separados, pero esta separación es una ficción mental. Cuando yo miro a Chemi, perdona que te nombre tanto, ¿no? Es que me ha pagado la comida hoy esa noche. Cuando yo miro a Chemi, si yo estoy atento, ¿quién mira a quién? La consciencia en mí se mira a sí misma en Chemi. Chemi y yo somos la misma consciencia, expresada en dos formas diferentes. Quiero decir que miremos donde miremos en nuestra vida, solo vemos consciencia. Si esa palabra nos gusta mucho, lo siento por vosotros, pero vida. Mires donde mires, solo verás vida. Solo hay vida. El lenguaje teísta, mires donde mires, solo verás Dios. Es así. Y esto no es panteísmo, esto es sabiduría. Lo conocido en el modelo mental queda separado de quien conoce, claro, porque si no la mente no funciona. La mente dice, no, yo soy la mente que conoce y todo lo demás. Hace falta ser arrogante, Es dividir el mundo entre yo y el resto. Eso hace la mente. Pero la realidad es que lo conocido es el conocedor. Es la misma consciencia la que conoce y la misma consciencia la conocida. De hecho, cuando alguien separa a quien conoce de lo conocido, está en el error. Está en el error porque ha fraccionado la realidad cuando la realidad es una sola. Otra más. El modelo mental se caracteriza, hemos dicho antes, por delimitar, objetivar, argumentar, dar vueltas sobre los objetos. A todo eso se le llama reflexionar. Reflexio significa volver sobre sí mismo, ¿no? Por el contrario, en el modelo no dual de lo que se trata es conectar directamente con una sensación que nadie puede negar. Yo soy. Estaré jodido, pero yo soy. Cascaré mucho, estaré metiendo la chapa, pero yo soy. Estoy aburrido de escuchar, pero yo soy. Estoy sano, soy. Estoy enfermo, soy. ¿Sabéis qué es lo único que no ha cambiado desde el día que nacimos? Desde antes de nacer, evidentemente, pero hasta hoy, la consciencia de ser, el yo soy. Yo de niño podía decir yo soy. De adolescente decía yo soy, de adulto decía yo soy, y ahora que estoy jubilado digo yo soy. No ha cambiado. Es lo único que no cambia en toda nuestra existencia. ¿Por qué no cambia? Porque es lo que somos. Todo lo demás ha cambiado. Anda que los pensamientos, sentimientos... Lo único que permanece es
la consciencia de ser. ¿Cuál es nuestra identidad? La consciencia de ser. Pero ¿cómo llegas a saberlo? ¿Pensándolo? No, porque te volverás loco. Y de paso te rebotarás contra mí que digo esto. No, no llegarás a verlo pensando, llegarás a verlo atendiendo. Es decir, acallando el pensamiento. ¿Alguna más? El modelo mental nos aleja de quienes somos. Es muy práctico para la vida cotidiana, es imprescindible, pero nos aleja porque nos deja en la llanta, en el pensamiento. Por el contrario, el modelo no dual nos ancla en lo que somos, es decir, nos lleva a casa, nos conduce a casa. El modelo mental es un conocimiento pragmático. Siempre quiero conocer para algo, sea para lo que sea, pero siempre tengo un objetivo totalmente pragmático. El modelo no dual es un conocimiento transformador. Porque cuando conoces lo que eres y saboreas tu casa, eso te transforma desde dentro. Esta diferencia es notable, notable. Por eso se explica que tanta gente que maneja mucho conocimiento de este tipo y su vida no cambia un pelo. Algo pasará. En definitiva, el modelo mental funciona por conocimiento a través del análisis y de la reflexión, y el modelo no dual es un conocimiento por identidad. Quiere decir que tú solo conoces lo que eres cuando lo eres. Hasta que no seas tú quien eres, hasta que no seas la consciencia que eres, no podrás conocer quién eres. Como veis, las diferencias son flagrantes. Si algo de esto os ha tocado, luego superaré una lectura. En definitiva, el silencio con mayúscula, es el que disuelve el engaño de la separación. Es lo que los místicos han llamado el conocimiento silencioso, que no solo es silencio de palabra, es silencio de pensamiento. Cuando se acalla el pensamiento, empezamos a ver la verdad. Ya os la leo yo, perdonad. Cuando quien conoce separa lo conocido de quien conoce, ese conocimiento no es real. Lo he dicho antes. Cuando crees que lo conocido es separado del conocedor, esa separación solo la crea la mente. Ese conocimiento no es real. Como dice Gilbert Schultz, es un psicólogo, la realidad es no dual, es decir, carece de toda división. Pero esto hoy lo dicen los físicos cuánticos. La realidad es una red en la que nada hay separado de nada, absolutamente nada. Todo está interrelacionado. Y ya para terminar, ¿cómo lo real podría ser separado de algo real? Lo real solo es uno. Es cierto que antes existían los dos reales con un agujerito en medio, pero esos dos reales era otra cosa, nada que ver. Lo real, ¿cuántas realidades puede haber? Con minúscula, mucha. Cada persona tenemos nuestro mundo de realidad. Pero la realidad, ¿cuánta? Solo una. ¿Hay algo real que pudiera estar fuera de lo real? Eso también cambia si os interesa el lenguaje religioso teísta. ¿Podría haber algo fuera de Dios? Entonces a Dios le faltaría algo. ¿Cómo podría haber algo fuera de lo que es? Por ahí. Y esta es la frase que os he recordado antes. Tú eres el cielo, todo lo demás es el clima. Pero esto de nada sirve escucharlo, ni leerlo, ni verlo ahí escrito de colores. No sirve de nada. Hace falta experimentarlo, porque este conocimiento es por identidad. Parte de mi clima ahora, como os decía antes Javier, es el problema del coma de mi hermana. Es un clima jodido, y bien doloroso. Y lo sobrellevo como puedo. Pero por más doloroso que es, incluso momentos en que me evoca el llanto, no pierdo nunca la certeza de que eso solo es clima. E incluso el coma de mi hermana, para ella, es también clima. Mi hermana no es un coma. Mi hermana es vida, igual que yo, que está siempre a salvo, incluso aunque no salga del coma. Pero esto no hace falta, no es suficiente pensarlo, hace falta experimentarlo, si no, no funciona. ¿Sabéis cuál tenemos un criterio muy claro para saber si estamos confundidos con el clima? Un malestar. Si hay algo que te crea malestar, te has confundido con el clima. Y en cuanto vuelves a reconocerte como el cielo, el malestar desaparece. No digo el dolor objetivo, el dolor bruto, pero ese malestar caviloso desaparece. ¿Acaso el firmamento se hace algún problema porque se llene de nubes oscuras o porque sea un día tan confuso como el de hoy en Pamplona, que tan pronto salía el sol, como llovía, como estaba claro o oscuro? El firmamento permanece igual de sereno, esté nublado o esté claro, porque es el firmamento y las nubes son lo otro. Entonces yo os invito a que cuando tengáis algún malestar, sobre todo si perdura un poco o si os descoloca, o alguna discusión con alguna persona querida, que ¿dónde estoy? ¿En el cielo o en el clima? Estar en el clima es estar en la mente y en el pensamiento. Estar en el cielo es estar en la atención. Dicho de otro modo,
Tú eres quietud. Es otro nombre para nombrar la consciencia, para nombrar la presencia. Eres quietud que observa el oleaje. El oleaje puede ser muy jodido, ¿eh? Pero es oleaje, tú no eres oleaje, tú eres quietud. Digo quietud porque esto que somos, nuestra casa, que decía mi abuela, el hogar, no lo podemos nombrar con una sola palabra porque no hay ninguna palabra adecuada, porque como no es un objeto, como está más allá de los objetos, de los pensamientos y de los conceptos y de las palabras, no se puede nombrar, pero se puede decir con 1000 nombres, aunque todos sean aproximados. Estos nombres no quieren hacer nada más que apuntar hacia lo que somos, pero hasta que una persona no lo sea, no lo podrá comprender. Entonces decimos, eres quietud, claro, pero es que quietud es lo mismo que consciencia, es lo mismo que atención, es lo mismo que presencia, es lo mismo, es lo mismo. En este libro está prácticamente recogido todo lo que he dicho ahora, más pausadamente de lo que yo he hablado y tratando de fundamentar todas las afirmaciones que he hecho, que han sido un poquito rápidas, ¿no? Quiere ser una invitación a la no dualidad, es decir, una invitación a pasar del pensamiento a la atención, una invitación a reconocer que no soy el clima, sino el cielo. Más fiel al reloj no puedo ser, ¿eh? Una hora exacta. Buenas tardes. Es un chicle, pero no mucho, no mucho. Terminamos antes de cuando cierto, pero viendo el número de hora. Sí, como mucho. Bien. Pues ahora nos podéis dar luz, ¿verdad? Sí. Y esto lo vamos a pagar. Bueno, me dice Enrique, supongo que os parece bien, que podemos hacer un coloquio mientras haya cuestiones, que en todo caso terminaría en 3/4 de hora como mucho y la práctica duraría aproximadamente un cuarto de hora, un cuarto de hora, minutos un poco largos. De manera que, aunque él me ha dicho que recuerde que cuente una anécdota, solo se lo recordaré. Él no me está oyendo ahora porque está muy atento. Precisamente porque estoy atento te estoy oyendo. Bueno, pues esa pregunta la guardamos por si no hay, esa anécdota la guardamos, vale, por si hay silencios de esos de redonda en que no dura mucho el silencio. Bueno, pues supongo que os ha suscitado cuestiones, os ha tocado, como él ha dicho, clips en la intervención de Enrique, y yo no estoy aquí más que para intentar ver en la oscuridad quién quiere intervenir. Puede ser para preguntar o para interesar el algo o decir algo, ¿no? Entonces, quien desee, pues que levante la mano y yo iré dando paso. Adelante. Hola, buenas tardes. Espera que me ponga de pie para que te pueda ver. La atención, la consciencia, ¿no? Cuando una persona se muere, no se pierde, se supone que es vida y es no vida, pero no se pierde. La atención, la consciencia. La consciencia no puede morir porque nunca nació. Lo que nació fue una cosa que se llama Enrique, que es una forma que la consciencia tomó, pero la consciencia no muere. ¿Qué te dice la consciencia desde que nacimos? Desde antes de nacer. Eso es. La consciencia toma forma en ti. ¿Tu nombre cómo es? Lourdes. En ti forma de Lourdes hace X años, pero es una forma concreta. Es como el agua, toma forma de una gotita. Pero esta gotita que está en el cuello, la zarandeo y es agua. Era agua antes. Entonces, ¿morir qué es? Morir es despertar. Morir es reconocer la consciencia que eres. Hay un dicho de los místicos musulmanes o los sufíes que dice: todos estamos dormidos, solo cuando morimos despertamos. Pues por ahí va. La consciencia no puede morir porque no nació nunca. Solo muere lo que nace. Entonces, ¿la muerte qué es? La muerte es una forma que la vida toma, igual que el nacimiento es otra forma que la vida ha tomado. Pero muerte y nacimiento son solo formas de la vida. ¿Y esa consciencia no cambia? ¿Tú has sentido una consciencia así? Como la misma cuando tú... No te voy a contestar más, pero sí. O sea, hay una consciencia. Sí. Pero no es una consciencia así. Vamos, es que todo se queda corto, yo te entiendo bien, Lourdes. No es una consciencia así. Es consciencia, ¿no? Es consciencia. Quiere decir que
Esa consciencia es más plena, más lúcida que nunca, aunque el pensamiento se calle y aunque lo que llamamos yo desaparezca momentáneamente, ¿no? A todos nos pasa. A veces cuando estás tan atenta en algo, que eres pura atención, si alguien te preguntara, Lourdes, ¿dónde estás? No sabrías ni quién es Lourdes, porque estás tan... Cuando lees una novela, cuando ves una película, cuando estás con una persona totalmente entregada, ahí solo eres atención, ¿no? O sea, que esa atención o consciencia no nos abandona nunca. Lo que pasa es que cuando nos enredamos en el pensamiento, es como que desconectáramos de ella, no nos enteramos, ¿no? Pero esa consciencia que somos no está sometida, desde luego, a la muerte, ¿eh? Hay ahora cada vez más testimonios de personas, no porque no hubiera antes, ahora por lo menos lo dicen más, y se están investigando más de personas que viven experiencias cercanas a la muerte, y cuando vuelven de esas experiencias cercanas a la muerte, lo que narran es justo esto, ¿no? A mediodía les comentaba que uno de los libros más recientes y que me parecen más serios de una investigación rigurosa sobre ese tema, el título es de el director del equipo de investigación fue un cardiólogo holandés. El título de su libro es Consciencia después de la vida. El título es totalmente significativo, ¿no? Yo creo que es así. Sí. ¿Los sentimientos? ¿Los? ¿Los sentimientos dónde? Sí, en el mundo este de la espiritualidad decía que cuando se habla de mente, eso incluye pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones, todo lo que son objetos que aparecen en el campo de la consciencia y que aparecen y que desaparecen. Entonces son una cosa preciosa nuestra capacidad de sentir. Pero, como enseñan bien los psicólogos estos que trabajan con mindfulness, frente a los sentimientos es muy importante cuidar dos actitudes simultáneas. Primera, no reprimirlos, no rechazarlos, no negarlos, no resistirlos, permitir que estén. Pero la segunda es no reducirte a ellos. Yo tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos. Los sentimientos van y vienen, pero la consciencia permanece, ¿no? Entonces, claro que es una belleza poder sentir y poder vibrar. Si no, seríamos como zombies, ¿no? Pero tú vibras con toda la intensidad, con que la vida vibra en ti, pero no te identificas con el sentimiento que te hace vibrar. El sentimiento es otra nube que aparece en el cielo que tú eres. Adelante. Los sentidos son conciencia. Es decir, cuando estás en meditación, en contemplación, los sentidos se abren. Entonces, eso es conciencia. Son canales, por tanto, en ese sentido, herramientas también. La consciencia es solo pura consciencia, ¿eh? No se puede definir, no se puede identificar con nada, no se asocia a nada. Es consciencia, ¿no? Que luego, lógicamente, según cómo esté el cuerpo y el cerebro de cada uno, se podrá expresar de una forma u otra. Por ejemplo, una persona que padezca Alzheimer tiene tanta consciencia como tú y como yo. Ella es consciencia. Lo que pasa es que su cerebro no le permite que esa consciencia se manifieste en la forma en que se puede manifestar en ti o en mí. La consciencia lo que nos da, yo decía que antes que consciencia y atención es lo mismo, quizá habría que hacer un matiz. Es lo mismo, pero la atención es cuando la consciencia se activa. Por ejemplo, todos nosotros somos consciencia, esto también es consciencia. Consciencia es todo lo que hay. Cuando tú dices, voy a estar atento, lo que haces es activar la consciencia que eres. Y para activar esa consciencia quizá pueda recurrir a un sentido, a un órgano neurobiológico, pues acudes a él. Pero no es porque la consciencia dependa de ese órgano o porque la consciencia esté asociada a ese órgano, no. Consciencia es... Esto que acabo de decir es muy fuerte, ¿eh? Por eso quiero hacer un paréntesis. Esto que acabo de decir de que solo existe conciencia y conciencia es todo lo que hay. Yo siempre le pongo la S delante para no confundirla con la conciencia moral, que no tiene nada que ver, ¿no? La conciencia es una capacidad de saber. Es como un saber que sabe, ¿no? Eso es la consciencia. Todo es consciencia. Quiero hacer el paréntesis porque es una frase fuerte para quien no esté acostumbrado a ella, para decir que esto lo afirma hoy la misma física cuántica. La física cuántica habla de 3 niveles de realidad. El primero no lo puede demostrar todavía hoy, por eso es una intuición, pero cada vez son más los físicos que lo dicen. Los físicos cuánticos dicen que hay un primer nivel que es el de la realidad aparente. Es el que vemos por nuestros sentidos y el que nuestro cerebro procesa. Lo que yo veo ahora, lo que yo oigo ahora,
Lo que me entra por los sentidos, eso es la realidad aparente. Pero ellos dicen, en cuanto entras un poquito en el mundo subatómico, por ejemplo, si nuestros ojos tuvieran capacidad de ver partículas subatómicas, lo que se llaman partículas elementales, dicen ellos, ahí ves otro nivel de realidad. Es el nivel cuántico. ¿Qué es el nivel cuántico? Einstein, con su famosa ecuación, diría, es todo un torrente de energía. Son corrientes electromagnéticas a velocidades vertiginosas. Eso no lo vemos nosotros, pero ¿por qué no lo vemos? Porque nuestros órganos neurobiológicos son muy limitaditos. Pero en realidad lo que aquí existe no son las personitas que yo veo. Lo que aquí existe son danzas y corrientes electromagnéticas vibrando a frecuencias diferentes. Es un nivel. Y todavía dicen ellos, algunos de ellos, hay un nivel más profundo que lo suelen llamar con distintos nombres, el campo unificado de consciencia. Ese campo unificado de consciencia, hay un biólogo que le llama el campo morfogenético, es pura información. Para que nos hagamos una idea, sería como un código de instrucciones del que están brotando todas las formas que luego nos llegan a través de los sentidos. Del mismo modo que el ADN es el que da forma a nuestro cuerpo, hasta el punto de que aunque las células de las paredes interiores de mi intestino cambien cada 2 días, sin embargo mi intestino permanece porque el ADN está haciendo ahí de arquitecto o de albañil o de constructor de lo que somos, ¿vale? Lo mismo ocurriría en el nivel global de la realidad. Lo que hay en el nivel es un campo unificado de consciencia. Consciencia en este caso es igual a información, a un código de instrucciones del que está brotando en permanencia todo lo que es. Ese nivel unificado de consciencia sería nuestra casa, sería el hogar compartido. Eso sería también nuestra identidad, es decir, soy consciencia que en mí toma la forma de esta cosa que se llama Enrique, pero soy consciencia, soy vida, ¿no? A mí me encanta llamarlo, es un gusto mío, porque como aquí no hay ningún nombre preciso, porque nos trasciende, a mí ese campo unificado de consciencia me gusta llamarlo inteligencia creativa y amorosa. Es inteligencia porque es un saber que sabe. Es creativa porque tiene el poder de dar forma a eso que llamamos información. Y es amorosa. Es amorosa porque cuando tú entras en ese silencio, en contacto, en ese estado, te das cuenta de que el fondo de lo real siempre es fiable, siempre es amoroso. Aunque a veces te vuelva loca tu cabeza, pero todo es amoroso. Más allá de cómo se llame, las religiones lo han llamado Dios. Hablar de Dios creador se puede entender como un mito, pero la expresión Dios creador hace referencia a esa inteligencia creativa, amorosa, de donde todo está brotando en permanencia. Son solo palabras, como veis, ¿eh? Pero es bueno. Y la física no prueba nada en estos campos, porque son niveles de saber diferentes, y malamente si alguien dice que prueba la física. Eso no es verdad. Pero a mí me resulta muy significativo que sea tan convergente lo que dicen los místicos de lo que dicen los físicos. Es una convergencia muy grande. ¿Y el caos es realidad? El caos sí, lo que nuestra mente llama caos, ¿no? Porque nuestra mente, como sabes, además de ser dual, es polar porque la realidad es polar. De hecho, no conoceríamos si no existieran los contrastes. Si no existiera la noche, no sabríamos lo que es el día. Si no existiera la lluvia, no sabríamos lo que es el claro. Si no existiera el dolor, no sabríamos lo que es el placer. Y los polos son como las dos caras de la moneda, por eso siempre vienen juntos. Cuando te viene placer, prepárate que te vendrá dolor. Y cuando te viene dolor, prepárate que te vendrá placer. Cuando todo está perdido, todo está ganado. Así que ningún miedo, ¿no? Hay un catedrático de medicina de la Universidad de Valencia que para hablar de la impermanencia de todo, ¿sabéis cómo define la salud? La salud es un estado de bienestar transitorio que no augura nada bueno. Porque si tú tienes salud dirás, ¿esto cuánto me durará? Había un cómico inglés, un escritor muy famoso, George Bernard Shaw, que decía, el ser humano solo sufre por 2 motivos. 1, porque no logra lo que desea. Y 2, porque lo logra. Es lo mismo, porque al ser todo polar, todo es impermanente. Entonces nuestra mente solo hace que poner nombres a los polos. Y entonces dice, esto bueno y esto malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Puras etiquetas mentales. Solo están aquí. La vida es toda buena. Claro, tú dices, es que desde este nivel de arriba decíamos ayer, joder, las tragedias. Sí, este nivel todo lo que tú quieras. Este es el nivel del teatro. Pero en lo profundo,
Hombre, los que venís de la tradición cristiana os tenéis que tener claro, dice la Biblia, miró Dios y vio Dios que todo era muy bueno. Y nosotros venimos a enmendar la plana a Dios y decimos como Alfonso X el Sabio, que cuando le leía ese capítulo de la Biblia decía, si el día de la creación hubiera estado yo con el Señor, le hubiera dado 4 consejos. Esa es la definición del ego arrogante que divide la realidad, lo bueno y lo malo. Son etiquetas mentales. ¿Qué es el caos? Para la mente es lo contrario del ordencito que a ella le encanta. Pero caos y orden son las dos caras de la misma moneda. Más aún, los biólogos y los físicos nos dicen hoy que si no fuera por el caos, esto estallaría. El caos cumple una función vital para que este mundo aparente pueda funcionar. En el fondo de la sala. Yo quería preguntarte, Enrique, que con todo lo que has expresado, al final me doy cuenta que lo que la educación, toda la sociedad, todo lo que estamos viviendo, siempre lo que desarrolla es esa mente. Y estamos todo el día en esa mente, los trabajos nos hacen estar en esa mente. Y la pregunta que tenía era, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué camino podemos recorrer para hacer esa evolución? Eso es. Y es buena noticia que estemos en la mente, relativa, pero buena noticia. ¿Por qué? Porque hace solo 3.000 años no estaban en la mente. Estaban en el mito. Estaban donde estaban. Quiero decir que el que la mente haya llegado al punto donde ha llegado no es nada más que consecuencia de la propia evolución, ¿eh? ¿Vale? Pues bienvenida sea, en buena hora. Pero como todo ocurre, como nada es bueno ni malo, sino que todo tiene las dos caras, esto que es una ventaja, el desarrollo de la mente que ha llegado al apogeo en nuestro contexto, en la modernidad y en la ilustración, estamos viendo las consecuencias nefastas que tiene cuando la absolutizamos, cuando nos reducimos a ella. La mente nunca es mala y hay que tratarla bien, como se merece. Lo único malo es que yo crea que soy la mente. Eso es lo malo. Y en ese sentido tienes toda razón del mundo, porque todo, desde la familia, desde la educación, todo está potenciando el pensamiento, como si fuéramos solo cabezas. Desde hace unos años, unas décadas, se potencia también todo lo que son los sentimientos. Y aquí la inteligencia llamada emocional o la educación emocional está muy importante. El otro día, paseando por Pamplona, que casi no conozco, vi un letrero de un edificio, un despacho o algo que ponía educación emocional y no sé qué. Hombre, esto es una buena noticia. Entonces, esto ya se cuida. ¿El paso siguiente cuál es? El paso siguiente yo creo que va en esta línea, que ya está apuntando con bastante fuerza, que es aprender a utilizar la mente como una herramienta y ver que somos otra cosa. Atención. ¿Cómo se hace? Pues practicando. Me refiero a uno mismo. ¿Qué hago yo? Pues a lo mejor me viene bien practicar cada día unos minutos. Yo me tomo unos minutos para poder... es como una gimnasia, para poder hacer un entrenamiento, una gimnasia en acallar la mente y poner consciencia. Afortunadamente cada vez hay más formas y más lugares para aprender a meditar. Eso puede ser. A nivel un poco más colectivo, es genial que ya haya padres y madres que, porque ellos lo viven, enseñen a sus hijos esto. Y está viendo cosas impresionantes vistas desde fuera. Y en un nivel más amplio, hay ya colegios que están enseñando la atención plena a los niños desde chiquitines. Y hay programas específicos de atención plena, no solo en colegios concertados religiosos que entraron antes, sino en colegios públicos también, cada vez más. Porque la gente se está dando cuenta de que, como sigamos reducidos a la mente, no saldremos nunca de la confusión y del sufrimiento. No hay liberación que no pase por la transformación de la consciencia, ¿no? O sea, por reconocernos en ella. Entonces tú escúchate y pregúntate a ti misma, ¿a mí qué me puede ayudar eficazmente a dar algún pasito para bajar del pensamiento a la atención? A lo mejor no es nada más que estar un poquito atenta, nada más, a lo largo del día. ¿Estoy cavilando o estoy fuera o estoy en casa? Y ver cómo se hace una gimnasia de reeducación, ¿no? ¿Cuánta mano? Yo creo que me has contestado Gracias. más. Pero ya que estás, en el mismo pueblo mismo que tú. ¿Así? Úneme. El año pasado en Zaragoza. No, sí, bueno, Loli, en Zaragoza dijimos que vivíamos en Cizofón. Bien. Estudia privado, ahora empezará a hablar. Ahora un poco más alto. A ver, es que
yo por ejemplo llevo ya 4 años en lo de Zaragoza, antes también pues he leído bastante de Benedictino, de Yame. Dime. Y aquí cuando nos encontramos personas que decimos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Has planteado lo de la práctica. Decimos que no entendemos bien los libros, no entendemos bien el concepto, no entendemos, yo por lo menos no me lancé a hacer un taller de lectura sobre algún libro determinado, sin que fuera acompañado de práctica, porque me dije, no vaya a ser que hagamos ideología con lo que con esto, como hemos hecho con lo anterior. Tal cual. ¿No? Antes con el Dios separado, una ideología, ahora con el Dios todo, otra ideología. Tal cual. Tiene que ir unido a la meditación. Entonces, eso, bueno, como no somos maestras de meditación, pues ya nos dio como un poco susto y no hicimos nada. Ahí fue cuando intentamos hablar con Ana, porque sabíamos que tenía un grupo en Cizur y para conectar, pero no sé cuál es la realidad, que no nos pudimos conectar. No. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues yo creo que facilita mucho el tener un grupo, aunque sea un grupo chiquito, pero meditar con grupo no tiene nada que ver meditar en grupo, meditar uno solo, por muchos motivos, facilita mucho. Y otra cosa que a mucha gente le ayuda es cuando empieza a meditar tener un audio, algo grabado, ahora que tenemos tantos medios, hasta el móvil, y dejarte acompañar por ese audio, que incluso lo puedes grabar tú misma, con un texto que leas o que escuches, a tu ritmo, y el tener ese soporte suele facilitar mucho el inicio de la práctica meditativa. Bien, yo te estaba hablando quizá más del grupo, porque en lo individual sí que hay gente que lo hace personalmente, la meditación la hace individualmente, pero se quería crear un grupo de meditación donde se iniciara a la vez, que fuera un proceso de formación y a la vez de experiencia, porque si no, íbamos a cometer el mismo error que se ha cometido. Sí, eso lo comparto plenamente, sí, tal cual. Pero no te sé decir más. De acuerdo. O sea, la importancia del grupo sí, y que si no hay práctica se puede convertir en una teoría de la no dualidad, que al final solo es una teoría. Otra ideología. Hay 4 personas que quieren hablar. Primero, en la zona más cercana a la pared de allí, Bueno, un poco en serio el tema. Es que, claro, el tema es que cuando meditas o intentas meditar, que el pensamiento tiene tanta fuerza, continuamente te saca de tu casa y continuamente. Pero en teoría hay que volver. Pero, primero, a mí me cuesta, bueno, me arrastra el pensamiento. Y luego, pues me da mucha pereza. Es un esfuerzo que tengo que hacer cuando entro a meditar. Porque yo digo, sin teoría. Bueno, en teoría, y a veces descubres que ahí estás, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Esa es la pregunta? Sí. No sé, en tu caso, porque no estoy dentro de ti, pero yo te puedo decir por qué me cuesta a mí o por qué. ¿Por qué cuesta tanto? Pues genéricamente los motivos son fundamentalmente, yo creo que 2. Uno es de corte psicológico. Si a una persona le cuesta entrar en su mundo interior, por lo que sea, tiene miedo a algún sentimiento o tiene miedo sencillamente a quedarse sentada con ella misma, eso es una resistencia fuerte. Y el otro motivo es, como tú dices, que la persona se siente frustrada porque no logra que la mente se acalle. ¿Vale? Los 2 son motivos poderosos. Entonces, como en todo, yo creo que hace falta combinar el cariño con la firmeza. Ser amorosamente firmes con uno mismo y con la mente. Es la que se pone en práctica para educar a un niño. Hay que ser muy amoroso con el niño, pero al mismo tiempo muy firme, si no, no va a funcionar. Y ser muy firme, pero sin retirarle el cariño. Entonces, con uno mismo igual. Si una persona está motivada, lo logrará. La motivación es como el motor que nos pone en marcha. Entonces yo te invitaría a que te digas a ti misma, ¿cuál es mi motivación para meditar? Si es una motivación real, que no te la inventas, sino que conectas con ella, en cuanto te la dejes sentir, te pondrá en marcha. Y luego tendrás que ser muy amorosa contigo al tiempo que firme, y vale, voy a ver si puedo acercarme a mi mundo interior, si hay no hay resistencia. Y en segundo lugar, voy a aceptar que la mente... Meditar es como adiestrar un cachorrito, loco. La mente es como un cachorro que está jugueteando todo el tiempo. Meditar es traer el cachorro a casa. Que se va 50 veces como si se va 2000, me da igual. Yo solo quiero traer a casa.
No importa que haya muchos pensamientos, lo que queremos educar en la meditación no es una mente en blanco, que es imposible, ni un vacío mental, que es imposible. Lo que queremos hacer es no identificarnos con ellos. Ahora terminaremos en un ratito con una práctica breve, y el objetivo de esa práctica será también eso, no identificarme con los pensamientos que aparezcan, sean los que sean. Porque si tú luchas con los pensamientos, eso es otro pensamiento más. Entonces, es un aprendizaje más de ninguna lucha, sino más como de un aprender a estar, y ver los pensamientos como nubes que pasan, sentimientos, nubes que pasan, y aprender a estar. A ver, en el fondo de la sala había dos personas que me preguntan, y están cercanas, pues que se cedan. Vamos a hacer cortitos yo primero para que haya tiempo, porque ya en cualquier momento cortaremos las preguntas. Sí. Eugenio, habla un poquito alto que aquí los del... Podemos concluir: yo soy amor, Dios es amor, somos amor, o nos puede llevar esta comprensión de la conciencia de que somos amor a complicarnos la mente con todos los amores y formas que conocemos que nos puede sacar de la conciencia. Puedes hacer lo que a ti te sea más favorecedor y lo que tú veas que te ayuda. Aquí cabe todo, cabe todo. Ahora, el riesgo de lo que tú dices efectivamente sea que la mente, que ya de por sí es muy cavilosa, lo último que necesita son pretextos para engancharse. Entonces, si tú a la mente le das un concepto, el que sea, ya se frota las manos, ya se puede enganchar. Eso que tú dices es cierto, tú eres amor, somos amor, Dios es amor, la realidad es amor. Todo eso es cierto, pero en cuanto tú lo lleves a la mente, te puede traicionar. Cuando tú dices por el contrario, sigue siendo un concepto, porque todo lo que sale de la boca son conceptos. Cuando tú dices yo soy, también es un concepto, pero tiene menos riesgo de que tu mente se enganche en él. Y el yo soy es todo lo que tú puedas imaginar y un poco más. Yo soy esa consciencia. La consciencia es amor, la consciencia es gozo, la consciencia es sentido, la consciencia es plenitud, la consciencia es alegría. Pero no hace falta que yo me lo diga para enterarme. Es que cuando estoy en la consciencia, lo experimento, lo veo, no te falta nada. Cuando tú te das cuenta de que eres el cielo, no echas de menos nada. Es la plenitud, ¿no? A tu lado, un poco más alto si es posible. En uno de los libros que he leído, explica que una de las formas de acallar tus pensamientos es de alguna manera observar tu mente. Eso es. Sin emitir un juicio, Eso es. simplemente observando. Cuando hacías la exposición, me pareció interesante una parte en la que decías que si el observador se para al observado, ya estamos cayendo en la dualidad. Sí. En este caso, no se puede entender como dualidad. O sea, el hecho de que el observador esté observando a la mente. Es una pregunta muy inteligente y me parece muy importante. Cuando el observador o el pensador o el conocedor piensa que lo conocido es separado de él, eso es dualidad. Eso no es real, eso es una ficción mental. Pero esto que hacemos aquí solo es una herramienta pedagógica para la que utilizamos la mente. Es una herramienta pedagógica, por tanto es como una puerta de entrada. Yo desde otro lugar voy a observar mi mente para darme cuenta de que no soy la mente, porque como dice un principio elemental, la psicología transpersonal, tú no eres nada que puedas observar, tú eres lo que observas. Luego sabemos que en otro nivel, es que en esta realidad todo es muy paradójico, en un nivel es cierto y en otro nivel, por contar una anécdota, es falso. Todo lo que tú puedas observar es el clima, quien observa es el cielo, por usar esta imagen. Todo lo que tú puedas observar, ¿no?, son contenidos, son objetos, da igual que sean pensamientos, sensaciones, sentimientos, emociones. Y lo que observas, como un foco de luz que estuviera ahí, lo que observas es la consciencia o la atención. Lo que observa es la consciencia o la atención. Y esto es lo que eres tú. Entonces la utilizamos como una herramienta para caer en la cuenta de que yo no soy el observado. O sea, para yo enterarme de que soy esto. Pero una vez que la has utilizado como herramienta, te das cuenta que lo observado es no separado de quien observa. Yo supongo, porque en otro, no sé si en algún otro pasaje de ese libro, de otra diferencia, lo que dice es que la consciencia puede observar a la mente
pero tú no puedes observar la consciencia. O sea, Exacto. no se puede observar en tu mente. Tú eres aquello que no puede ser observado. Porque si pudiera ser observado, ya habría otra instancia más, ya habría otra realidad detrás. Entonces la consciencia es como un foco de luz, es como el ojo. El ojo puede ver todo, pero no puede verse a sí mismo. Eso es lo que somos. Lo que somos no podemos verlo, porque es lo que somos. Lo que somos es la totalidad, la consciencia. Eso no puede verse, pero lo puede ser. Y cuando lo eres, te das cuenta de que lo eres. Por eso es un conocimiento por identidad. Y sin embargo, sin poder verse ella misma, es la que ve todo lo demás. Entonces, pedagógicamente, esta herramienta es válida porque te hace ver en la práctica que tú no eres nada que puedas observar. Eres quien observa. En psicología transpersonal a esta realidad se le llama el testigo. Tú no eres el yo que piensa, sino el testigo que es capaz de observar al yo que piensa. Pero una vez que te has reconocido como práctica pedagógica para ver esto, luego tú te das cuenta de que también los pensamientos, sentimientos, todo lo que aparece en ti, ¿qué es? Conciencia disfrazada. Todo es consciencia. Por eso los pensamientos y sentimientos no son malos, repito. Lo malo es cuando tú te identificas con ellos, te olvidas que eres la consciencia y te tomas por un contenido de ella. Todo lo que tenemos, el tiempo que tenemos, vamos a atender a las dos últimas preguntas que ya están solicitadas. Primero, esta parte de la... Sí, yo al hilo de la charla tuya me estaba acordando de un maestro zen que le pregunta al alumno, ¿no? La sabemos todos, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es la manera de que no desaparezca, evaporándose, secándose, lo que sea, una gota de agua, ¿no? El alumno pues, no sabe qué responder y entonces el maestro zen le dice, pues mira, la única manera es arrojándola o diluyéndola en el océano, ¿no? Entonces yo creo que es una imagen también, me estaba acordando, ¿no? Es decir, la manera de diluirnos en el océano que somos, pues para no disolvernos en la mente que tenemos. Me parece una imagen muy... Sí, quizá dichos fuera de imágenes sería decir que mientras la persona se cree que es el yo separado, vive soledad, miedo y ansiedad. Eso es inevitable, aunque uno haga mucha terapia psicológica. ¿Y por qué? Porque estás dislocado, estás fuera de casa. Pero en cuanto te reconoces en lo que eres, la soledad, el miedo y la ansiedad desaparecen. No eres nada separado de nada, eres vida. ¿Qué miedo va a tener la vida? Lo cual no significa que no haya miedos inconscientes, que haya que seguir trabajando. Eso es nivel. Igual que tú eres consciencia, pero se te rompe un dedo y tienes que ir al traumatólogo y te ponga ahí una... ¿La última? La última pregunta, ahí. Bueno, yo creo que tener una experiencia de que realmente somos ese cielo tiene que ser un antes y un después. Totalmente. En la vida de uno. Totalmente. Y uno, aunque se ponga en disposición a través de una práctica, no deja de ser también un don. Un don. Sí. Que no está igual en tus manos hasta cierto punto. En absoluto, no está en tus manos. No está en tus manos porque sería pedirle a la mente que consiga algo que es más que ella. Es imposible. Eso no te crea nada más que ansiedad. No está en tus manos conseguir esa experiencia. Entonces, ¿para qué meditamos? No meditamos para lograr nada, entre otras cosas porque ya lo somos. ¿Qué vas a perseguir si ya lo eres? Si ya estás en casa. ¿Qué vas a perseguir? Cualquier paso que des para perseguir algo, en realidad te alejas de casa. Porque ya eres. Entonces, ¿para qué meditamos? Porque ya veo que te frotan las manos tu compañera diciendo, ya no medito más. ¿Para qué meditamos? Meditamos para descorrer la cortina que impide que entre la luz. ¿Para qué medito yo? Medito para callar la mente, porque sé que solo callando la mente veo con claridad. ¿Para qué medito yo, que tengo la certeza por lo que he vivido de que esto es así como les pongo? No las palabras que digo, que son palabras, la vivencia. ¿Para qué sigo meditando? Para hacer músculo, para hacer carne, para encarnar, para integrar lo que he visto. Porque uno no ve algo y ya se produce mágicamente el cambio. No. Sigues teniendo el genio que tenías, sigues teniendo las reacciones que tenías y sigues teniendo las manías que tenías. Entonces, meditar es para callar un poquito la mente y poder ver, y meditar es para integrar lo que ya sabes que eres. Una última cosita. Todos estamos llamados a despertar. Todos somos. Despertaremos, quiero decir. Sí. Si no despiertas ahora, despiertarás cuando te mueras fijo. Fijo.
Os cuento una anécdota y hacemos la práctica. ¿Por qué cuento la anécdota? Primero porque es muy entrañable, me llegó al corazón y siempre me acuerdo de ella. Segundo, porque las preguntas de ayer en la charla del foro giraban todas en torno a esta anécdota que voy a contar sin haberla contado. Ya me cuidé yo mucho de contarla. Y tercero, porque como estamos en una parroquia, gracias Juanjo y gracias Lidia, y como estamos en una tradición cristiana que, seáis cristianos o no, venimos de ella mayoritariamente, creo que puede ser una anécdota muy reveladora. Hace un año más o menos, un poquito más, me llama un cura encantador, bastante mayor que yo, y tipo genial, y muy entregado, porque está en 24 ONGs con una entrega que bueno. Y me llama y me dice, oye, he oído hablar de ti, quiero que vengas un día a hablarnos de la nueva espiritualidad y a enseñarnos a meditar. Digo, ¿tú sabes cómo hablo yo? Me dijo la edad que tenía, estaba jubilado. Sí, dice, por eso te llamo. Dice, son un grupo de matrimonios jóvenes a los que yo, o parejas jóvenes, a los que yo acompaño y son gente encantadora, pero creo que esto les vendrá muy bien. Pues encantado de la vida. Era un día solo, un sábado lluvioso de la mañana a la noche que no salimos de la sala. Y efectivamente eran un grupo encantador aquellas parejas, serían como 15 parejas, o por ahí, 18. Y el cura, otro tipo encantador. Entonces yo dije, nada de hoy, olvidaros. Esto ha sido ya un grado superior para universitarios. Aquello era para jardín de infantes, una cosita breve, que es espiritualidad, cositas así muy breves, ¿no? Que es meditar, prácticas mucho más sencillas de las que vamos a hacer aquí ahora, cosas muy elementales, muy elementales. Y yo veía a la gente pues baja y interactiva y abierta, receptiva, motivada, contenta, sonriente. Muy bien. Y al terminar el día, digo, ¿qué ecos tenéis? ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido? Si no. Y el cura levanta la mano hasta el cielo, el primero, dice, yo quiero decir algo. ¿Qué es? Dice que a mí lo que hemos hecho hoy, lo que tú has hecho, me ha encantado, porque esto a mí me relaja y luego ya puedo rezar como Dios manda. Por la leja no se puede dejar. ¿Veis cómo era entrañable la anécdota? Totalmente. Pero a continuación yo le digo, fulanito, no voy a decir el nombre, digo, creo que pocas veces me he sentido tan frustrado en mi vida como con esta frase tuya. Y entonces yo me pregunté para mí, ¿cómo este hombre que es tan bellísima persona, un hombre profundamente creyente, qué le lleva, qué pasa en su cabecita para que vea la meditación solo como algo previo a la oración? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hace ver la meditación, con lo que hemos hablado hoy aquí de ella, como una relajación, como un serenarse, como un hacer zen? Decía él también, pues yo voy a hacer zen, pero luego rezo. ¿Dónde vas a comparar el hacer zen con el rezar? ¿Dónde estaba la trampa inconsciente de este hombre y de muchísimas personas religiosas que yo conozco? Es muy sencilla, ¿eh? Es en creer que el estado mental es el estado supremo al que podemos aspirar. Entonces, cuando la persona está identificada con el estado mental, con su mente, cree que lo más sublime es la idea que ella tiene de Dios. Y que si no nombra a Dios, y si no le habla, y si no lo piensa, eso ni es oración ni es nada, eso no es nada. ¿Y cuál es el engaño de la persona que no ha experimentado? Que el estado no mental, el estado transmental, el estado no dual, el silencio contemplativo, es un estado de conciencia infinitamente más rico que el estado mental. Y todo lo que sean palabras, reflexiones y demás, lo empobrecen. Entonces, meditar no es relajarse. Meditar no es prepararme para luego rezar mejor, que quiera que lo haga, yo digo lo que yo veo y hago. Meditar no es nada de eso. Meditar es acallar la mente para conectar con casa. Y cuando conectas con casa, ¿sabes qué pasa? Que en casa no falta nadie, no falta ni Dios. A Dios no lo tienes que buscar, pobre Dios y pobre tú si lo tienes que buscar a Dios. A Dios solo tienes que dejarte encontrar por Él. Pero no te vas a encontrar a Dios pensando, te encontrarás un ídolo proyectado por tu mente. Te encontrarás a Dios cuando te encuentres en ese lugar del no pensamiento, en el lugar de la atención y de la consciencia. Pero yo comprendo mucho a aquel cura. Como veis, cada uno estamos donde estamos, todo el mundo cabe aquí, todo es legítimo. Y eso no quita ni pone nada. Así que vamos a meditar. Un momento, antes de que pase, mientras estamos todavía en el estado mental, como sé que
que después de la práctica meditativa, serenamente vamos volviendo a este estado mental, ¿verdad? Pues lo que quiero deciros es dos cosas. Primera, recordaros que ahí están los libros de Enrique, si alguno los quiere, y otra, es un encargo que me ha dicho el Foro Gogoa, recordar a todos que la próxima actividad del Foro Gogoa será el día 3 de noviembre, martes, en nuestra sede de siempre, en los institutos Plaza de la Cruz a las 7:30. Josep Ramoneda, filósofo y periodista, hablará sobre el nuevo mapa político, tareas que aguardan a las instituciones y que nos aguardan a nosotros y nosotras como ciudadanía. Y ahora sí, quiero preguntar si te parece bien la luz que hay o quieres que la rebajemos. O lo que sea. Rebajamos un poco. ¿Sabes qué? Yo creo que yo no estaba solo en la mente. Yo creo que cuando lo he escuchado estaba en otro sitio también. ¿Me estoy explicando? Creo que sí. ¿Por qué? Bueno, sí. Es que creo que lo que ha dicho Javier es porque no me ha escuchado bien. Javier, ven aquí. No sé, me explico que... No hay que estar en el estado mental para hacer la vida cotidiana. Hay que estar, ojalá, en el estado de atención, aunque utilices la mente. Y conectar. Estás en casa y desde casa utilizas una herramienta que se llama mente. Entonces Javier, porque hay que disimular, pero Javier está en la atención, está en casa, y desde ahí utiliza la mente para leer los avisos y hacer el minuto de publicidad. Pero no tienes que abandonar la casa. Como decía un maestro zen, cuando te levantas del cojín de meditar, no dejas de meditar, solo cambias de postura. Porque si la meditación no es en la vida cotidiana, ¿para qué coño meditas? La práctica que hacemos de meditación solo es el entrenamiento. Lo importante es que luego los asuna ganen el campo. O sea, el partido es la vida cotidiana, la meditación es el entrenamiento solo. Por cierto, todavía no los asuna, ¿verdad? Voy a estar de pie para que me oigáis mejor, aunque no, aquí sentado, no sea tan cómodo para mí. No es para que podáis ver. Si quitéis alguna luz, si es tan amable, una luz al fondo, si apagáis alguna, ahí está. Ahí podía, ya puede estar, ya. ¿No? No. Deja que hay otro mando, que lo he visto. Si no, no nos ponemos de acuerdo. Sienta, por favor. ¿Quito esta? Eso, y da la otra. Yo solamente funciono que entiendo. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Está todo complicado. Yo sé que después de la chapa que os he metido y tan final de la tarde la gente está cansada, pero no quería que, además, no hacer una práctica. En sí llevaría mucho más tiempo, pero como forma parte del aprendizaje también, lo voy a reducir al extremo, ¿no? Al máximo, sobre todo también para no pasarnos de la hora. Es una práctica que yo aprendí de un psiquiatra, él la llama la rueda de la consciencia. Él hizo esta práctica, o la hace, en su trabajo psicoterapéutico, y trabaja también con jóvenes y con adolescentes, y con ellos la hace. Entonces yo la he reformado un poquito para que no sea solo una herramienta psicológica, sino una práctica de meditación, y he añadido un poquito al final. Se basa en aquello que os decía de la imagen de la rueda de la bicicleta. Entonces yo os voy a invitar a situarse en el eje. ¿El eje qué es? Una atención que está en todos nosotros, porque es lo que somos. No digo un pensamiento, una atención. La atención es una capacidad de ver, una capacidad de darte cuenta, una capacidad de observar. Todavía de entrada no tienes objetos, pero en cuanto tú entras ahí, tú dices, uy, aquí hay atención. Es decir, aquí hay consciencia. Yo soy consciencia. Aunque no esté pensando en nada, soy consciencia. Entonces os invitaré a situaros ahí en la atención o la consciencia, y desde ahí vamos a dirigir la luz hacia la llanta. Y vamos a dividir la llanta en 3 segmentos. Nuestro cuerpo, las sensaciones del cuerpo que sentimos, es parte de la llanta. Los pensamientos que pasan por la mente, parte de la llanta. Y los sentimientos que pasan por aquí, es parte de la llanta. Entonces yo iré guiando para recorrer la llanta. Y cuando terminemos el recorrido, os invitaré a estar 2 minutos en el eje. Aparcamos pensamientos, aparcamos sentimientos, aparcamos todo y nos quedamos en lo que los místicos cristianos han llamado el estar. La atención desnuda, solo ser. Si vienen pensamientos, los dejamos caer. Si te ayuda a decirte una palabra, puedes decirte solo estar.
Vamos a empezar, las sillas son como son, siento que no sean tan cómodas. Os invito, si os parece bien, a no tener nada cruzado, ni brazos, ni manos, ni nada, que la espaldita esté cómoda, el cuerpo más o menos relajado, y ahí empezamos. Que controle el tiempo. De una manera muy descansada, lleva la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentado o sentada y siéntelo. Y dentro de tu cuerpo, nota también la respiración. Lleva toda la atención a la respiración. Puedes hacerla voluntariamente más pausada y notas cómo se hace en ti. Y así, sin forzar nada, ábrete a percibir en ti un centro de atención. Ábrete a percibir que antes de que pienses nada, antes de que imagines nada, hay en ti una capacidad de ver, de observar, de conocer. Hay en ti consciencia. Esa atención es como un foco de luz, capaz de iluminar todo. Sitúate en ese centro de atención todo lo que te sea posible. Es tu casa. Y desde ese centro de atención dirige ahora la luz hacia tu cuerpo. Siente tus pies, tus piernas de abajo hacia arriba, los muslos, los glúteos sentado en la silla, el vientre en lo más profundo de tu cuerpo, la zona del abdomen, el tórax, la espalda de abajo hacia arriba, los hombros, los brazos, las manos, cuello, la cabeza, y al sentir la cabeza, acércate a su interior. Si notas ahora alguna tensión en ella, alguna preocupación, o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar. De modo que tu cabeza quede por dentro, suelta, blanda, relajada.
Siente tu rostro. Y siente ahora todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Observa ahora una cosa. Por un lado está tu cuerpo, que estás sintiendo, y por otro lado está la atención que se entera. Nota esa diferencia. Tu cuerpo, con todas las sensaciones que van cambiando, y la atención que se entera. Si mantienes la atención, te será fácil advertir que tienes cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Eres la atención que se entera. Dirige la atención ahora a tus pensamientos. Si te ayuda, puedes preguntarte qué pensamientos pasan ahora por mi mente y simplemente obsérvalos. A lo mejor solo te enteras después de que han pasado, no importa. Lo único que tienes que hacer es mantener la distancia. Tus pensamientos están ahí y tú, desde la atención, como si fueras un testigo, los observas. Seguramente notarás que cuando la atención decae, los pensamientos parecen ocuparlo todo, te enredan y tú terminas perdiéndote. Por el contrario, cuando aparece la atención, te das cuenta de que tienes pensamientos que van y vienen, pero que tú no eres esos pensamientos impermanentes, tú eres la atención que se entera. Dirige ahora la atención a tus sentimientos. Si te ayuda, puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay ahora en mi interior? Quizá te ayude ponerles nombre, pero en cualquier caso simplemente obsérvalos. No luches, no los quieras quitar, tú eres el testigo que los observa. También aquí notarás que cuando la atención decae, los pensamientos se lían con los sentimientos y tú terminas perdiéndote en ellos. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te das cuenta de que tienes sentimientos, pero tú no eres tus sentimientos, eres la atención que se entera. Damos un pasito más para terminar. Ponemos entre paréntesis las sensaciones del cuerpo, los pensamientos, los sentimientos y nos dejamos descansar en la atención que somos. No quieras pensarlo, no quieras entenderlo ni atraparlo. Simplemente déjate estar
en la pura sensación de ser, en la pura atención, solo ser, solo estar, nada más. Si vienen pensamientos, déjalos caer. Permanece en el solo estar. Hacemos una respiración profunda, pausada. Y poco a poco iremos abriendo los ojos. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Muy bien.